Mientras adorábamos al Señor con esas letras que cantábamos, cuando revisamos la palabra de Dios, la Biblia, encontramos no una, varias ocasiones en que la Biblia describe cómo Dios sorprendió abriendo los cielos y derramando lluvia. Y mire que hoy el Señor nos sorprendió también. Nos sorprendió no solamente con esa lluvia espiritual que hoy el Señor tiene preparada para nosotros, sino que también contra todos los pronósticos. El Señor, yo estaba allá afuera mientras recibíamos a los hermanos y apoyábamos ahí en medio de la lluvia, que si no se dio cuenta, llovió un aguacero tremendo. Y yo veía y sentía cómo soplaba una brisa increíblemente fresca. Y veía la lluvia caer y pensaba, y después cuando estábamos aquí cantando, eso mismo yo reflexionaba y yo decía, exactamente así hace Dios en nuestra vida. Qué semana más difícil con temperaturas tan altas. Quienes están trabajando afuera saben que fue una semana difícil de llevar. Y cuando yo veía la lluvia caer, yo pensaba, qué lindo es Dios. Dice la Biblia que todo lo que respira alabe al Señor. Y yo me imagino ahora mismo los conciertos, los pajaritos, todos los animalitos, los árboles volviendo a levantar sus hojas, las gramas volviendo a reverdecer, las flores que estaban caídas volviendo a recobrar vida hoy. Eso hace Dios. Eso hace el Señor cuando abre los cielos. Eso hace Dios en medio de los momentos de sequedad, en medio de los momentos áridos en nuestra vida, porque todos tenemos momentos áridos, momentos calurosos, momentos difíciles. El Señor de repente abre los cielos y hace derramar su bendición. Muchas veces cuando menos pensábamos que llegaría, muchas veces cuando más agobiados estábamos, muchas veces cuando menos esperándolo estábamos, el Señor se encarga de derramar su bendición. Así es como Dios abre los cielos. Y yo quiero desafiarle hoy. No sabemos cuándo el Señor los va a abrir. Como hoy no había pronóstico de lluvia, cero. Quiero desafiarle para que estemos listos para que el Señor nos sorprenda con su lluvia. Para que el Señor abra los cielos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Si hoy tú estás pasando por un momento árido, ¿quién no pasa momentos áridos? Deje que el Señor le refresque con su lluvia y cuando llegue, no diga, ay, por fin. Deténgase un momento, contemple la bendición de Dios y dígale, Señor, gracias. Gracias. Aunque dure un momento, aunque sea un instante, tómese de la bendición del Señor y dígale, Señor, gracias. ¿Cuánto le pueden decir ahora mismo, Señor, gracias por tu bendición? Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra del Señor. Vamos a recibir un mensaje de la palabra de Dios hoy, bien especial, creo yo, breve, pero muy especial. En el libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel. Este es uno de los libros de los profetas llamados, conocidos como profetas mayores. ¿Por qué? Porque es un libro, se le conoce como profetas mayores porque son de los libros proféticos del Antiguo Testamento con mayor contenido. No porque sean más importantes ellos. Ahí está Daniel, ahí está Jeremías, ahí está Isaías y está Ezequiel también. Son de los profetas con más contenido registrado
Contenido, cuando le digo contenido, es palabra de Dios anunciada a través de los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento eran, escuche esto que interesante, eran la voz de Dios. La gente que quería conocer cuál era la voluntad de Dios, qué seguía, cuál era el plan de Dios para la vida del pueblo, buscaban al profeta y le decían: ¿qué ha dicho el Señor? ¿Qué tiene Dios para nosotros? Interesante es que en todo el Antiguo Testamento, por un diseño divino, aún el pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Señor para todo su plan y sus bendiciones iniciales, escogió profetas para que su voz hablara a través de ellos para el pueblo. Hoy no tenemos nosotros la necesidad de esperar un profeta, la voz de un profeta, para escuchar a Dios. Hoy nosotros, usted y yo tenemos, dice la Biblia, la palabra profética más segura. La tenemos ya registrada. Son 66 libros de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis. La palabra profética más segura. Hoy usted y yo queremos saber qué Dios dice, qué Dios tiene preparado, qué Dios tiene para mí. Hoy la palabra profética más segura está disponible para todos nosotros. Ezequiel capítulo 33. Pero la voz de Dios a través de los profetas hoy sigue siendo la voz inconfundible del Señor para nosotros. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Miren, en el capítulo 33 de Jeremías hay otras joyas también. Y en este 33 de Ezequiel también hay un mensaje especial de parte del Señor. Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto lo escribe Ezequiel. Le dijo el Señor al profeta: hijo de hombre, le hablaba al profeta, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, no se preparara, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, no se preparó. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y amonestarás a mi pueblo de mi parte. Cuando yo le dijere al impío, al que vive para pecar: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de ese mal camino, y él, el impío, no se apartare de su camino, entonces el impío morirá por su pecado,
pero tú libraste tu vida. Yo le he predicado estos últimos domingos, si usted ha estado aquí los domingos anteriores, acerca de la necesidad de Dios que tiene nuestra sociedad y acerca de la bendición que es para nuestra sociedad una iglesia como Maranata, un cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor es una bendición para nuestra sociedad. Que usted y yo seamos parte de la iglesia de Cristo nos hace parte no del problema, nos hace parte de la solución. El profeta Ezequiel le dice al Señor, usted lo puede volver a leer en su casa, este texto de Ezequiel 33, versículo del 1 al 9. El Señor le dice a Ezequiel, le está diciendo en medio de las líneas que le habla: yo habrán momentos en que enviaré espada, enviaré dificultades, enviaré tribulaciones, enviaré dolores sobre esta tierra. Habrán momentos en donde será días complicados que vendrán. Lo dice el Señor al profeta Ezequiel. ¿Y sabe qué? Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado al día de hoy. Si hoy tuviéramos al mismo profeta Ezequiel hablándonos de parte de Dios, seguramente nos diría algo muy parecido. Vendrán momentos dificultosos. Lo dijo Jesús. Él lo anunció, lo profetizó, lo aseguró. Dijo: tendrán aflicciones. En este mundo habrán dificultades, habrán luchas, habrán de esas noticias que no esperamos, habrán cosas que salen como no las planeamos, de esas que queremos que no sucedan, pero aún así Dios da la luz verde para que esas cosas desagradables en nuestra vida sucedan. Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Se parece a lo que Ezequiel dice al pueblo de Israel, lo que Dios le dice que le comunique. Le dice: vendrán momentos de espada. La espada para el pueblo de Israel, ¿qué significaba? Significaba tormento, significaba pelea, lucha, significaba muerte. El pueblo de Israel siempre vivió, ha vivido y hasta el día de hoy está viviendo en guerra. ¿Por qué? Porque el Señor le entregó un territorio al pueblo israelita, un territorio que no era de Israel. Es más, la nación no existía. Se lo dijo a Abraham, ¿se acuerda? Capítulo 12 de Abraham. Le dijo el Señor al patriarca, al padre de la fe, le dijo: te bendeciré y haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No existía Israel. Ahí Dios empezó a formar Israel. Y como el pueblo de Israel fue ocupando la tierra que Dios dice prometió, aquella tierra de la que Dios le hablaba a Moisés, le decía el Señor a Moisés: vamos a la tierra prometida. Y Moisés cantaba y le decía al pueblo: vamos a la tierra que Dios le prometió a nuestros antepasados. Pero era tierra que ya le pertenecía a otros. La tomaron con batalla, con a punta de espada, derramando sangre. El Señor, la gente que sigue con confusión y diciendo: ¿y por qué Dios permitió tanta violencia y tanta guerra? Porque eran pueblos paganos. Esas tierras le pertenecían a pueblos idólatras, a pueblos que le dieron la espalda a Dios. Y simplemente, si hoy nosotros viviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento, seguiríamos teniendo juicio terrible por darle la espalda a Dios. Y el Señor le entregó esa tierra, la de Canaán, se la entregó a aquellos que cruzaron el Mar Rojo y no se rindieron, aquella generación que vino detrás de Moisés, que fue dirigida por Josué. El Señor le entregó la tierra prometida, que pelearon con espada. Así que siempre el pueblo de Israel vivía a la defensiva. ¿Cuántos muchas veces
vivimos a la defensiva. ¿Usted ha vivido a la defensiva? ¿Ha tenido tiempos de su vida donde vive a la defensiva? Donde piensa que todo el mundo le ataca, donde piensa que todo el mundo está para causarle daño, ¿dónde fue que dijeron? Eso ha de haber sido por mí. Así vivía el pueblo de Israel, a la defensiva. Y entonces levantaban murallas. Las ciudades eran amuralladas para protegerse de los invasores, que en realidad eran aquellos que también querían venir a volver a tomar sus tierras de nuevo. Pero el Señor, como había prometido esa tierra estaba asegurada para el pueblo de Israel. Pero Dios le dice a Ezequiel: dile a mi pueblo que se prepare, porque vendrá espada, vendrán batallas, vendrán luchas. Y yo le digo hoy también a usted y a mí: prepárese, preparémonos, porque vendrán batallas en nuestra vida, vendrán luchas que hay que librar, que hay que pelear con fuerza. Habrán lágrimas que tendremos que secarnos y seguir adelante y seguir confiando, porque no hemos vivido en tiempos fáciles. Sus abuelos no vivieron en tiempos fáciles, sus padres no vivieron en tiempos fáciles, y nosotros tampoco vivimos en tiempos fáciles. Nuestros hijos no vivirán en tiempos fáciles, nuestros nietos no vivirán en tiempos fáciles. Nunca se ha vivido en tiempos totalmente de paz, totalmente de bonanza, totalmente de bendición. Han habido luchas y estaciones de la vida en la historia nuestra que son difíciles de llevar. Se lo dice el Señor al profeta Ezequiel. Pero el Señor le dice a Ezequiel: hay un personaje en estas ciudades amuralladas que quiero mostrártelo como una referencia. Le dice el Señor a Ezequiel: es el atalaya. Y hoy quiero hablarle de los atalayas. Los atalayas, el Señor se lo dijo a Ezequiel, son aquellos a quienes se preparaban, se les designaba para poder pararse y hacer guardia en las torres de las murallas de la ciudad. ¿Y cuál era la función? La función era pararse en las torres, desde las partes más altas de la ciudad, y hacían turnos de vigilancia, donde se paraban en las torres y no podían dormirse, no podían descansar. El trabajo y la misión era una sola: voltear a ver al horizonte, tener cubierto con sus ojos todo el horizonte hasta donde llegara su vista. Y cuando viera un movimiento armado de un grupo que venía ya enfilado, acercándose a la ciudad a la cual él estaba protegiendo. La misión, escuche esto que interesante. La misión del atalaya no era proteger la ciudad, era alertar a la ciudad. El Señor le dice a Ezequiel: recuerda los atalayas. Los atalayas están ahí no para cuidar a la gente, no para cuidar a toda la población, no para cuidar a toda la ciudad. No pueden hacerlo. Están ahí para tocar su trompeta. Y cuando vean el peligro allá al horizonte, tienen que pararse en la torre, voltear su trompeta hacia adentro de la ciudad y sonar la trompeta en señal de alerta, de aviso de que el peligro viene. Y de ahí en adelante, la labor del atalaya termina. Mire qué curioso. La labor del atalaya termina. Y se lo explica el Señor al profeta Ezequiel. Y le dice, y pasa algo bien especial. Cuando el atalaya hace el anuncio, toca la trompeta. Escuche esto. Hay dos opciones. Opción número 1 es que el pueblo escuche la trompeta y empiece, dice la traducción del 1960 que le acabo de leer, empiece a percibir, a prepararse.
empieza a prepararse el pueblo. Sonó la trompeta en la muralla. El atalaya tocó la trompeta. Todo el mundo, papá, mamá, hijos, todo el mundo a prepararse. Vamos, viene peligro. Métanse en algún lado, escóndanse. Los hombres sacan su espada, sus escudos. Prepárense para pelear. Esa es la opción número 1. La opción número 2, escuche esto, es que el atalaya no toque la trompeta. Y no toca la trompeta. La gente no se da cuenta del peligro, no se dan cuenta de lo que viene. Y el enemigo llega a la puerta y les toma por sorpresa. Pero hay una cosa que el Señor le dice a Ezequiel. También el atalaya puede tocar la trompeta y el pueblo ignorar la trompeta, ignorar el aviso. Y el Señor le está diciendo a Ezequiel todo esto con un solo propósito: decirle al final: yo te he escogido a ti como un atalaya para mi pueblo. Yo te he escogido a ti como un atalaya para Israel. Yo te he escogido a ti como uno de esos para mi pueblo. Y le dice el Señor a Ezequiel: cuando el atalaya toca la trompeta y el pueblo le escucha, aquel que escuche la trompeta y corra a salvarse y prepararse, le dice el Señor al profeta Ezequiel: el atalaya cumplió su misión y lo cumplió bien. Y no habrán reproches, no habrán reclamos, no habrán cargos de conciencia, ni dedos apuntándole, señalando al atalaya como culpable. Pero dice también el Señor al profeta Ezequiel: a veces el atalaya no sonará la trompeta. Y cuando el atalaya se duerma, se acomode, esté descansando por ahí y no se dé cuenta que viene el peligro, o no anuncie que viene el peligro, y el enemigo toma por sorpresa a mi pueblo, entonces le dice el Señor al profeta Ezequiel: el atalaya carga con el peso de toda la sangre que corre en esa ciudad, porque no se les avisó, porque no se les dijo, porque venía peligro, venía espada, venía destrucción, venía enemigo acechando a la puerta, y el atalaya tenía una sola misión y no la hizo, no la cumplió, que era anunciar, avisar, alertar al pueblo. Si el atalaya anuncia, dice el Señor, y la gente no le importa, y a la gente le da igual si el enemigo viene, el Señor le dice a Ezequiel: si ahí corre sangre, será culpa de ellos. Ellos serán los propios responsables. El atalaya queda libre de culpa. A mí me impresiona cómo el Señor le dice al profeta Ezequiel en el versículo 7: a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y yo creo firmemente que el Señor no se ha rendido en su corazón del plan de los atalayas. ¿Sabe por qué? Porque todo se parece. Sigue habiendo riesgo, sigan habiendo enemigos, sigue habiendo un pueblo a quien Dios le dice: mi pueblo. Sigue habiendo un plan para su pueblo, y sigue habiendo una responsabilidad de parte de Dios. Sigue habiendo una responsabilidad que Dios le encarga dentro de su pueblo, a que como atalayas avisemos el peligro, avisemos el plan del enemigo, avisemos lo que viene, avisemos la mortandad que se prepara, avisemos que se ha levantado espada. Esta ciudad, amados hermanos, necesita atalayas. Baton Rouge necesita atalayas. Necesita gente, hombres y mujeres, que nos levantemos
listos para decirle: Señor, apúntame en ese rol de guardia. Yo voy a ser atalaya. Yo voy a alertar. Yo voy a anunciar. Yo voy a hablar por ti. Yo voy a declarar cuando hay peligro. Dice el profeta, el Señor al profeta Ezequiel: cuando yo le diga al impío, en el versículo 8, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo te la voy a reclamar a tu mano. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? La paga del pecado, no en el tiempo del profeta Ezequiel, lo dice el apóstol Pablo después de Cristo. La paga del pecado es muerte. Así que se parece, es el mismo escenario. Sigue habiendo pecado, sigue habiendo consecuencia del pecado. Esta sociedad en la que vivimos sigue sumergida en pecado. Sigue habiendo consecuencia del pecado. Sigue habiendo muerte. Sigue habiendo muerte de nuestras generaciones. Sigue habiendo muerte de familias. Sigue habiendo muerte de matrimonios. Sigue habiendo muerte de hijos, de hijos de hijos. Y no le hablo solamente de la muerte física. Le hablo también de aquella muerte que acaba con el futuro, que acaba con los planes, que acaba con los sueños, que acaba con todo lo que Dios tiene preparado para alguien a causa del pecado. Pero hoy yo quiero hablarle a aquellos a los que el Señor también hoy está levantando como atalayas, a usted y a mí. Esta sociedad tiene que conocernos como atalayas. Esta sociedad necesita atalayas. Se lo repito, Baton Rouge necesita atalayas. Necesita gente que entienda el plan que Dios tiene preparado para el perdido, para el impío. El plan que Dios tiene preparado para el pecador no es el dedo señalador y la Biblia para usarla para darle de golpe por una mejilla y por otra. El plan que Dios tiene para el impío es que se levante un atalaya y le diga el plan de Dios para su vida. Que le diga cuánto le ama, que le recete Juan 3:16, que le recuerde que la cruz y la sangre fue por él, fue por su casa, fue por su familia. Ese es el plan de Dios, que se levanten atalayas. Pero los atalayas no están escondidos. Los atalayas no son hoy algunos seleccionados. En este tiempo era uno seleccionado. Era uno que era la voz de Dios. Hoy, ¿se acuerdan? Lo dijo Jesús. Ustedes son luz de este mundo, sal de esta tierra. Ustedes son ahora. No hay excusa, no hay pretexto, no hay escondite para aquellos a quienes Dios les dice hoy: tú eres el atalaya. Tú eres a quien estoy levantando. Tú eres quien quiero que te coloques en los lugares más altos de la muralla de esta ciudad. Y le anuncies al que está viviendo su vida en pecado que hay un Dios que le ama. Que hay peligro allá afuera, que hay mortandad allá afuera, pero que hay un abrazo del Padre que restaura, que protege, que cuida. No basta solamente con alertarnos de las noticias de si anda una patrulla por aquí hoy o anda por allá mañana. Está bien el servicio social entre nosotros, pero lo que salva la vida es que al que conocemos nosotros, que está desenfrenado al infierno, pararnos nosotros en la torre de la muralla y tocarle la trompeta y decirle: cuidado, Dios te ama, pero por ahí no. Dios te ama, pero no sigas viviendo así. Dios te ama y tiene plan diferente para tu vida.
Dios te ama, no sigas más mendigando amor en otros. Dios te ama, hay plan para tu familia, para tu matrimonio. Dios te ama, hay plan para tus hijos que se están perdiendo. Dios te ama, por ahí no es el camino. ¡Papará, papará, papará! Suena la trompeta. Ay, perdone mi trompeta. ¿Qué importa cómo suena la suya? Con tal que suene. Hay una cosa que hace el atalaya, es su trompeta. El atalaya no podía gritar desde la torre, estaba muy alto, estaba muy lejos, no lo escucharía toda la ciudad. Pero cuando sacaba su trompeta y veía el peligro, y anunciaba, y alertaba, eso hacía, ¿sabe qué lindo? Que él no debiera delante de Dios nada. Que no tuviera cuentas pendientes delante de Dios. La sangre de aquel que le daba la espalda a Dios después de escuchar la trompeta de la atalaya, corría por su propia cuenta. El atalaya libraba su vida, libraba su corazón de culpa. Cuando él tocaba la trompeta y avisaba el peligro. Yo le dije hace 2 domingos, si usted se tiene que sentir mal porque hay una silla vacía a la par suya y usted tiene semanas, meses, años de entrar por esa puerta sin haber empujado a nadie en la semana para decirle, te invito a conocer a Jesús, vamos a la iglesia conmigo. Y si usted se tiene que sentir mal, niños, no, aquí no hay niños, ¿verdad? Jóvenes, hombres, mujeres, si se tiene que sentir mal por eso, ojalá que hoy se sienta más mal. Y no solamente para hacerle sentir mal, es para que su corazón despierte y entienda que su compañero de trabajo, la sangre del compañero de trabajo suyo, corre por su cuenta. La sangre del familiar nuestro, al que no le hemos hablado de Jesús, corre por su cuenta. El amigo que conocemos, el camarada nuestro, al que no le hemos forzado a que conozca a Cristo, al que no le hemos avisado, esa sangre corre por nuestra cuenta. Si mañana la noticia que llega es que muere, es que le asesinaron, es que por una sobredosis terminó en el hospital y murió en cuidados intensivos, es que en un accidente acabó con su vida, en ese funeral, yo quiero decirle una cosa, escuche la voz de Dios, esa sangre será contada sobre usted, sobre mí. El Señor tendrá un reclamo y dirá, lo conociste, lo tuviste cerca, comiste con ella y no tocaste la trompeta. Baton Rouge necesita atalayas. Usted vino por primera vez hoy. Hoy, yo tengo una muy buena noticia. Ya alguien sonó la trompeta por usted. Y por eso usted está aquí hoy. Quien sea que haya sonado esa trompeta, dele gracias a Dios porque alguien le avisó que alrededor de su vida, le estoy hablando a los que están hoy por primera vez, alguien avisó que alrededor de su vida hay peligro. Hay riesgo de muerte, hay riesgo para usted, para su familia, para su casa. Y alguien se paró en la torre y avisó. Ese alguien seguramente fue la persona que le invitó. Ese alguien seguramente podrían haber sido aún hasta las redes sociales. Qué bueno hoy que aún las redes sociales sirven de atalaya. Pero qué mejor que nosotros lo hagamos. Y yo hoy traigo una invitación para que nos levantemos como atalayas. No podemos seguir pensando solamente en nosotros. Imagínese lo que seguía para aquel atalaya que sentado en la torre veía el riesgo y le daba igual. No le importaba. ¿Sabe qué dice la Biblia?
que pagaba con su vida. Ojo, aquí los atalayas no eran de aquellos que cargaban solamente con un cargo de conciencia. ¿Sabe qué pasaba con el atalaya que no avisaba la guerra, el enemigo, y venía y atacaba y venía mortandad? Se buscaba el atalaya y era decapitado, porque literalmente la sangre de aquellos muertos tenían que correr sobre él. El Señor le dice a Ezequiel: a ti te he puesto por atalaya. Hoy no necesitamos más profetas como Ezequiel. Ya el Señor lo usó a él. Hoy usted y yo somos sal y luz de este mundo, y vamos a hacerlo más pequeño: sal y luz de esta ciudad. Esta ciudad necesita atalayas, no solo para hacer favores, y eso está bueno. Está bueno llamar al fulano para decirle que hay trabajo para el que no tiene, excelente. Pero la misión, el encargo de Dios tan lindo para nosotros no queda ahí. Usted y yo conocemos matrimonios viniéndose en pedacitos. Usted y yo conocemos mujeres hoy con sus vidas sin propósito, hombres viviendo una vida vacía. Conocemos jóvenes que van al despeñadero en sus vidas, adictos a todo lo que el mundo hoy ofrece. Hoy tenemos la oportunidad de levantarnos como atalayas, de avisar, de tocar la trompeta y de decir: hay peligro, vamos, corran, resguárdense. ¿Sabe dónde es un buen lugar para resguardarse? Hoy, en la presencia de Dios. ¿Y cómo aprende el que no sabe? Invítelo, tráigalo para que conozca del Señor. Háblele de Cristo en donde sea que tenga la oportunidad. El Señor quiere atalayas. Este mundo necesita atalayas. Baton Rouge necesita atalayas. Su familia y la mía nos necesita como atalayas. Qué bueno por el Padre proveedor. Qué bueno por la madre que está siempre como la gallina con sus pollitos, protegiéndoles con sus alas. Qué bueno por el que se esfuerza cada día por salir adelante. Pero no es suficiente para quitarnos de encima mañana el reclamo de Dios. Papá que provee, papá que esforzadamente lleva el sustento a su casa, no es suficiente solo eso. En casa necesitamos ser atalayas. ¿Va a costar? Sí, va a costar. Mamás esforzadas que corre de allá para acá. Mira, la mujer corre para todos lados. Si fuera como una madeja de hilo, como un rollo de hilo, lo enreda y desenreda quién sabe cuántas veces al día. No es suficiente con eso. Si no se hace lo que el Señor espera. El Señor pide atalayas. Mamá, hay que ser atalaya. Hay que ser atalaya. No basta solo con nuestro propio esfuerzo. La culpa mañana del hijo perdido no vendrá para el pastor. El reclamo, si hay reclamo de parte de Dios, para el hijo adicto, para la hija que se perdió, primero tocará la puerta de papá y de mamá. Y arreglará cuentas el Señor. Si sonó la trompeta o no sonó la trompeta. No es responsabilidad del gobierno, por el mal gobierno que tenemos, por eso es que está nuestra juventud perdida, no. Es por culpa de los empresarios millonarios que hacen las redes sociales que nuestros hijos están perdidos. No. Es por culpa de la iglesia, porque deberían de tener reuniones de jóvenes todos los domingos, todos los viernes, todos los sábados. No. No. En casa se va a pedir cuentas. También. Pero Dios va a pedir cuenta no solamente de nuestra familia. Jóvenes solteros, solteras,
Dios va a pedir cuentas también a ustedes que no tienen hijos hoy, que viven por la vida como almas libres. Usted ha visto, ¿verdad? Cuando uno está joven, soltero o soltera, uno vive, duerme la hora que quiere, se levanta cuando le da la gana, va para allá, para acá, hace planes, los deshace, los vuelve a hacer. Así es. Y está bien. Yo le decía a alguien esta semana, disfrute cada etapa. Cada etapa es buena y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Disfrute de esta buena. Pero también Dios va a pedir cuentas al soltero, al joven, cuando con sus amigos, aquí, ustedes conocen del Señor y allá afuera no. El Señor quiere usarnos como atalayas. Esta ciudad necesita atalayas. Yo quiero desafiarle nuevamente. ¿Sabe qué lindo? Vamos en unos días literalmente, una representación de nosotros como iglesia a Guatemala. Vamos como atalayas seguramente. No vamos a presumir de nada. Vamos solamente a anunciar también que hay un Dios que les ama. Que en Guatemala también hay peligro, mis amigos chapines. Estamos llenos de maldad. El país de ustedes está lleno de maldad. Suena feo, ¿verdad? Pero el mío también. Y el suyo también. Y el suyo también. Estamos todos inundados, plagados de maldad. Llenos de espada y de horrores y de situaciones complicadas. Mira ahora a nuestros hermanos colombianos, venezolanos, sufriendo, doliéndose, terremotos terribles. Y hay quienes dicen, por la maldad. ¿Quién sabe por qué sea? Pero hoy son ellos. Hoy son unos, mañana seremos nosotros. Ayer fuimos nosotros. Y por eso es necesario atalayas. Porque la esperanza del ser humano en medio de la espada, en medio de las tormentas difíciles, vienen solamente abrazados de Jesús. Necesitamos ser atalayas. Pastor, yo no puedo, yo no hablo bien, a mí no me sale. Claro que sí. Claro que sí, claro que puede. A usted también el Señor le está llamando como atalaya. Pastor, pero yo vine hoy por primera vez y yo qué sé de esto. Lo que usted puede hacer hoy es decirle, ¿sabe qué? El domingo pasado yo estuve en una iglesia. Yo te invito para que vayamos este domingo juntos. Yo no sé, si usted no sabe de nada de lo que estamos hablando, va a aprender en el camino. Va a rendir su vida a Jesús también. Y dígale, yo no sé de nada. Lo que yo sé es que necesitamos a Dios juntos. Hay espacio todavía para cada uno que hace falta hoy. Pero también hay espacio para cada uno que se pierde hoy. Que esta ciudad necesita que nosotros vayamos como atalayas. Y nos paremos en la torre y anunciemos que hay esperanza. Esposa, anúnciele a su esposo. Tóquele la trompeta. Si puede, cuando está dormido en el oído, tóquesela fuerte. Dígale que Dios le ama. Cuando le sirve el plato de comida calientito, tóquele la trompeta. Esposo, cuando mira a la esposa un poco afanada, desviada del propósito, por ahí media descontrolada, tóquele la trompeta. A nuestros hijos, sonémosle la trompeta. Aunque no les guste, pero que la sangre de ellos no caiga sobre nosotros. Un día cada uno tomará su propia decisión. Pero que el Señor a nosotros nos encuentre sin peso de culpa. Me dijo alguien hace unos domingos aquí. Yo le dije, vino por primera vez y yo le saludé y le dije, dígame una cosa, ¿usted conoce a alguien aquí en la iglesia? Porque yo le pregunté quién le invitó, y le dije, ¿quién le invitó? Me dijo, no, yo vi una publicidad en las redes sociales y vine. Y le dije, ¿y usted conoce a alguien? Usted ya levantó la mirada hoy en el culto, ¿usted conoce a alguien? Me dijo, sí, pastor. Me dijo, fulano, que ni lo voy a voltear a ver. Yo lo conozco, me dijo, tengo años de conocerlo. Mire que no sabía que venía aquí. Yo dije, qué dolor. Qué dolor. Qué dolor.
qué dolor. Años. No puede pasarnos. No puede pasarnos que usted se encuentre a su amigo aquí y le diga: ¡ay! ¿Cómo llegaste? De muchas maneras menos invitado por ti. Yo se lo digo en broma, pero el Señor le dice a Ezequiel: al atalaya hay que matarlo. Al atalaya hay que pedirle cuentas, y que la sangre de aquellos que murieron sin el aviso del atalaya corra sobre él. Yo no sé cómo serán las cuentas que Dios va a pedir el día del juicio. Yo no sé. Y nadie sabe, ojo con esto. Ni el más erudito que usted conozca en YouTube sabe. Nadie sabe. Solo el Señor sabe cómo pedirá cuentas. ¿Cómo serán los números ese día? ¿Cómo será el registro que saque el Señor de cada uno diciendo: mira, aquí tengo tu archivo? Yo no sé cómo serán las cuentas, pero el Señor le dijo a Atalaya, a Ezequiel: yo te pongo a ti como atalaya y también te voy a pedir cuenta. El Señor nos dijo a nosotros: ustedes son sal y luz de este mundo. Y la luz, se lo dije, se lo predicaba el domingo pasado, la luz no se puede poner debajo de una mesa, un cajón y encerrarla ahí. No, la luz se pone en lo más alto para que todo mundo vea la luz, para que vea cómo alumbra, para alumbrar también con sus buenas obras, con aquello que Dios quiere que mostremos. La luz no es para esconderse y el atalaya no es para callarse. Se necesitan más atalayas que entiendan lo que hay que hacer, que entiendan la necesidad que hay afuera, que entiendan el peligro que se corre si no tocamos la trompeta, que entiendan las consecuencias del pecado que tendrá mi amigo, mi familiar, si no rinde su corazón a Jesús. Quiero contarle un testimonio. Hace muchos años ya. Recuerdo que mi padre me dijo un día: si me vas a hablar de Jesús siempre que nos veamos, ya no me hables más. Ya no me hables más en la vida. Pues yo tenía que seguir honrándolo. Es mi mandamiento para mí. Y tuve que tomar la difícil decisión de guardar la trompeta. Y esperé a los momentos en que Dios me permitiera sonarla enfrente de Él. Y ayer casi se muere. Algunos saben, han estado orando por esta situación que todos pasamos en la vida. Y recuerdo que la última vez que pude hablar con él, le hablé al oído y le dije: no cargue más con culpa. Ninguna culpa. Descansa en el Señor. No pude resistirme a sacar mi trompeta. Yo dije: no voy a dejar que se vaya sin volver a sacar mi trompeta. ¿Por qué guardamos la trompeta nosotros? ¿Por qué la guardamos? ¿Y sabe qué? Hoy, pasara lo que pasara con él, por lo menos yo no lloraré esa partida con el peso de culpa. Allá la decisión que él haya tomado con el Señor ya, pero yo no lloraré con peso de culpa. Pero que no se le muera a usted un ser querido más, con su trompeta guardada. Lo más trágico no es la muerte. Lo más trágico es la sangre que va a correr encima de aquellos que no sacaron su trompeta y no anunciaron. Qué lindo es hacer campañas en Facebook y redes sociales después cuando el muerto murió y pedir ayuda y ayudarle. Todo eso está bien, qué bueno es eso. Pero ¿por qué no le sacamos la trompeta cuando podíamos? ¿Por qué no le gritamos allá en el partido de fútbol? ¿Por qué no le gritamos allá cuando nos comíamos los tacos o las baleadas juntos?
Esta sociedad necesita a Jesús. Y hay demasiado cristiano sentado en la torre, meciéndose en su silla mecedora, cómodo, dándole igual lo que le pase a todo el mundo, viendo cómo el vecino se pierde, el otro. Cuando usted y yo hemos hablado, hemos avisado, hemos anunciado, la culpa ha sido quitada de nosotros. Pero ¿cuántos hay que necesitan escuchar la trompeta nuestra? Y yo le quiero desafiar otra vez. Mire, hay menos sillas vacías hoy. Y el próximo domingo yo le quiero desafiar para que hayan menos. Y vamos a terminar 2026, yo se lo dije. Y yo estoy seguro, y si esto el Señor tiene para Maranata, yo no voy a detener a hacer un obstáculo entre el Señor y su plan. Pero Maranata tiene que ser de bendición mucho más para esta ciudad. Y no importa lo que el mundo ataque a la iglesia y ataque a los cristianos y a todo, no importa. Cuando el Señor ha dejado la iglesia para bendición de un pueblo que se pierde, pero no la iglesia que está dormida, no la iglesia que está cómoda, no la iglesia que está solamente en sus propios asuntos, sino aquella que en medio del aguacero que está cayendo sobre su propia vida, aún así, mojado, empapado de problemas, saca la trompeta, se para en la torre más alta y dice: Dios te ama también. Ven a Cristo. El Señor nos quiere como atalayas. El Señor quiere tu vida como atalaya. El Señor te trajo a esta iglesia para que seas atalaya a esta ciudad. Y al Señor no le importa si tienes educación, si llegaste a universidad, a primer grado, no importa. No importa si creciste en un hogar cristiano o hasta hoy rendiste tu vida a Jesús. No le importa a Dios si tu pasaporte tiene orden de deportación o tiene el símbolo de Estados Unidos. No le importa a Dios. No le importa ninguna de nuestras condiciones. Si creciste solo, si tuviste una bonita infancia, una buena familia, o creciste solo, tuviste que trabajar cuando eras pequeño, no importa para Dios. Él usa al vil, al menospreciado, dice la Biblia. Él levanta del polvo, Él levanta del lodo cenagoso a aquel que está dispuesto. Aleluya. Póngase de pie, por favor.